El tema de financiamiento para el sector agropecuario, pues hay un mayor interés de la banca privada y específicamente hoy vamos a tratar el caso del Banco de Pichincha. Daniel Francisco Bravo, es oficial del riesgo crédito de empresa Banco del Pichincha. Qué gusto que atienda este llamado de actores productivos que se encuentra en Quito. Y la finalidad de esto es conocer sobre las escuelas del agro. Esto comenzó como idea de la entidad bancaria el año pasado. Bueno, es corto tiempo decirte, Daniel, qué resultados si ya aterrizaron con la idea y se piensa expandir y busca esta entidad con miras al sector primario nacional. Eh, muy buenas tardes, eh, qué gusto tenerte. Háblenos de este interés del Banco del Pichincha. Seguro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, mira, efectivamente, como tú decías, Banco Pichincha ha tenido un crecimiento fuerte en el tema agro y claro, detrás de esto hay un conocimiento para justamente poder comprender esas necesidades que tienen los clientes, ver la evolución que se ha dado en el sector agropecuario del país y es así que justamente Banco adquiere a través de ingenieros agrónomos contratados en diferentes frentes, justamente este know-how de cómo funciona la actividad, cómo poder cercanos a ellos, cómo maximizar la experiencia del cliente, es decir, realmente atenderlo como se debe, en el sentido de incluso hablar el propio idioma. No nos focalizamos solo en el tema financiero y es así que justamente ahora contamos con equipo de especialistas, sobre todo en sectores como banano, camarón, cacao, pesca, el tema ganadero, avícola y un sector muy importante que es de los cereales. Entonces, ahí es donde potenciamos ahora ese conocimiento y justamente a la interna en banco queremos de que todos nuestros colaboradores interioricemos más el tema del agro y podamos justamente, como te decía antes, ser más cercanos. Una banca especializada para el agro. Y en esto, dirás, recuerdo la experiencia, se habla exclusivamente en plazos y montos. Eso es en realidad cómo funciona para el sector agrícola. En estos aspectos, Mira, ahí qué es lo que realmente hace el agro el entendimiento es entender cómo funciona el ciclo o la actividad del cliente. Como tú decías, en la actividad primaria, la producción no es igual, no es constante. Hay unos picos de producción en relación a las temperaturas, el clima. Entonces ahí es donde adaptamos y decimos efectivamente, debemos dar al cliente la solución de acorde a su realidad. Es decir, nos adaptamos a él, nos adaptamos a su negocio. Cuando genera más ingresos, asume mayores compromisos, pero asimismo cuando genera menos ingresos, pues nosotros también nos adaptamos y le damos lo que denominamos una tabla diferenciada. Entonces, eso es lo que realmente es parte del agro en banco. para encarrilarse bien, la agilidad en el otorgamiento del crédito es básico. Seguro, mira, ahí como te decía, el agro no espera. Esto es muy claro, son seres vivos. El día de mañana no les que les decimos, esperemos 15 días para poder fertilizar. No, es una necesidad, hay que ser muy oportunos y es justamente aquí donde las escuelas agro, este entendimiento de las partes técnicas en un lenguaje simple para nuestros oficiales o equipo comercial, conocer e identificar cuál sería la solución o la alternativa más práctica para poder brindarle al cliente también soluciones. ¿Qué ha avanzado las escuelas del agro? ¿Ya cuántos ejecutivos de cuentas, no sé cómo se les llama, o técnicos especializados están en esta tarea y a dónde están llegando? Mira, ahí te cuento, empezamos esto en mayo del año anterior, finalizó la primera etapa y aquí capacitamos a más de 220 colaboradores a detalle, mira, te cuento en Manta, Guayaquil, en Machala,
Santo Domingo, aquí en Quito, en Ambato, en Cuenca. Entonces, como tú ves, es prácticamente estamos llegando a nivel nacional y es sobre todo focalizar en cada una de estas zonas cuáles son los cultivos o cuáles son las actividades primarias que predominan para ser muy puntuales, muy específicos y en aras de siguientes pasos. En el mes de agosto ya empezamos el segundo ciclo, donde ya empezamos a complementar, ¿verdad? Con otros productos que también se han desarrollado internamente en banco, que van a favorecer este conocimiento también de los equipos comerciales. Principalmente es de equipo comercial. Daniel, ¿puedes darnos montos? ¿Cuánto han colocado? ¿En qué productos específicos? Eh, Ahí lo que te podría decir nada más es de que hemos duplicado el saldo de cartera, es decir, estamos sobre los 2.000 millones de saldo de cartera en agro específicamente para todas las actividades, es decir, tanto primarias, de transformación y comercialización, en todos los segmentos, desde corporativo a microfinanzas. Entonces, como tú ves, es un dato muy importante. Y para haber dado ese crecimiento, justamente hay que tomar este impulso a través de las escuelas de agro y bueno, otras herramientas más que también hemos desarrollado que favorecen el entendimiento. ¿Llegan a un cliente como persona natural o exclusivamente con personería jurídica? Mira, llegamos a todos, ¿Ah? llegamos a todos. Aquí podemos decir no hay un tema de personería, simplemente todos nuestros clientes y aquellos potenciales clientes son también bienvenidos siempre y cuando tengan una actividad agroalimentaria. En esto corto tiempo se ha ajustado más o menos la metodología. ¿Han encontrado ustedes eh, cambios que vale la pena que nosotros o en sí los seguidores de actores productivos conozcan? Claro, mira, como te decía, es el tema de si bien es cierto, hablamos de un plazo que es ya más acorde a la actividad, Ujú. también tenemos frecuencias de pago diferenciadas. No podemos nosotros decirle a un cliente, listo, le entregamos una operación y el día de mañana usted tiene que pagar, cuando posiblemente el retorno de esa inversión se va a ver en 6 meses. Entonces, nos adaptamos a esas frecuencias de pago. Hemos desarrollado también hay unos periodos de gracia en función de la actividad, pero sobre todo también tengo que ser muy claro, depende de una capacidad de pago, depende de cómo es esa ciclicidad del ciclo del negocio como tal. Entonces aquí asociamos ya dos partes, es decir, tanto la parte financiera como la parte técnica para justamente al cliente darle una alternativa. Y la última es el tema de ofrecerle una tabla de amortización diferenciada. Es decir, no asumimos que efectivamente todos los meses son iguales, vemos cómo se comporta y así al cliente le decimos, esta posiblemente es cómo usted debería pagar. Si está de acuerdo o no, pues avanzamos. Si no, pues llegamos a esa negociación de justamente darle algo muy, muy adaptado a la realidad. Cultivo maíz amarillo, ¿han prestado ustedes? Podemos hacer un ejercicio, por ejemplo, yo soy un cliente, me acerco al banco. Eh, Claro, mira, em, el ejercicio, por favor. sí, mira, por ejemplo, clientes de maíz, es un ciclo corto, que es lo que hacemos ahí, es prácticamente, vemos la ciclicidad, sobre todo si es que es de la zona de los ríos en Nosotros o si es de la zona de Manabí, identificamos cuántos serían los meses en los cuales tiene esa cosecha y finalmente le decimos, ok, aquí hay una alternativa, usted podría pagar en función de la actividad pagos semestrales, es decir, un pago al vencimiento si es que esa fuera la única actividad que realice de maíz, pero si tuviera otros ingresos o otras actividades también agropecuarias relacionadas, ahí ya vamos ya un poco más a un análisis ya más uno a uno, más diferenciado, en el cual ya posiblemente no sea el pago semestral la mejor opción, pero ya va a depender de un uno a uno, pero finalmente le podríamos decir en el segmento sobre todo de microfinanzas hay unos temas, como tú conoces, de seguros que son obligatorios, son regidos por el Estado. Entonces hay que dar ese cumplimiento también y esto facilita también el proceso, ¿no? Entonces ahí hay esa seguridad, ¿no? De saber que efectivamente hay una certeza en ese retorno y para el cliente también efectivamente que puede pagar cuando se genera la cosecha. Sobre este punto, ¿por qué no amplía el seguro agrícola? Dado que el alto riesgo
en la agricultura, son seres vivos. Hasta el mal precio puede traer consigo para el agricultor pérdidas. ¿De qué montos hablamos o qué coberturas tienen esos créditos si ustedes lo otorgan a través de una aseguradora propia? A ver, mira, esto no es a través de una aseguradora propia. Ujú. Eh, aquí hay este tema puntual como te decía antes, está regulado y sobre todo es para el segmento de microfinanzas, es decir, aquellos clientes quienes tienen ventas totales hasta $100,000 anuales y obviamente sean de actividad productiva. Entonces, ellos son quienes se acogerían, hasta cierto punto, tengo que decir, obligatoriamente al tema del seguro. ¿Cuáles son las reglas del juego? Porque eh, hablamos de un productor tradicional que solo está acostumbrado al banco de Pan Ecuador o al chulquero, digámoslo realmente, porque así se mueve el crédito, poco llega al agro. En ese aspecto, ¿cómo lo educan ustedes para que maneje más como agronegocio su actividad? Mira, sobre todo ahí hay un tema de seguimiento. Hay que verlo de dos aristas. La primera, en los clientes más pequeños del mundo de las microfinanzas, eh, hay un seguimiento, sí, sobre todo para comprender aquellas necesidades, porque, claro, el tema de tecnificación, el tema de un kit, no siempre es la mejor inversión. Ahí nosotros somos claros, no asesoramos desde el punto de vista agrícola o pecuario. Lo que nosotros hacemos es lo orientamos efectivamente para que pueda tomar la decisión Ujú. y lo podemos direccionar tal vez también. Ahí tenemos alianzas comerciales, entonces con casas agrícolas que puedan justamente ser ellos quienes directamente den esa asesoría, pero sobre todo es el seguimiento, el seguimiento en el cliente más pequeño de entender que no solo es suficiente semilla, sino que también es necesario un sistema de riego, que es necesario un plan de fertilización acorde a la actividad, acorde al tipo de semilla, la metodología de cosecha. Entonces, es identificar cuáles son esas necesidades e ir financiándolas de acuerdo a cada cliente. ¿Por qué te digo de acuerdo a cada cliente? Porque obviamente no podríamos tampoco asumir ese escenario de financiar todo. Es decir, tenemos que ir poco a poco. Hay que hacer esa transición también de que efectivamente se vea, se evidencia esa productividad simple con un sistema de riego. No es la idea de endeudarlo al agricultor. Correcto, correcto. Es el banco del Y parte banco. de esto, sí, y mira, parte de esto es la educación, es de educación financiera también por detrás de que justamente saber el ahorro, cómo se genera un ahorro, cómo debo asumir también una obligación, otros propósitos incluso relacionados a temas de educación, es ya parte de llegar a educación financiera. Eso desde el punto de vista de microempresas, pero y bueno, ya los clientes más grandes ya están en mejor conocimiento. Ellos ya tienen una historia por detrás. Para el agro, ustedes tienen una tasa preferencial de interés. A ver, las tasas es en función de cómo se encuentra en el ente regulador. No hablamos de aquí de unas tasas preferenciadas, pero ahí sobre todo, mira, ¿qué es lo que hemos evidenciado? Que efectivamente el cliente lo que necesita es recibir su crédito de manera oportuna y que lo entiendan. Es decir, si su actividad es semestral, adaptarnos a que los pagos sean semestrales. Eso es lo que hemos identificado, eso es lo que le hace cercano. No por poner un nombre y decir Banco Pichincha, sí, pero realmente esa es la cercanía, la asesoría, estar con el cliente de la mano, saber que en tiempos difíciles también hay que apoyarlos. No solo este es un negocio o una relación solo cuando todo está en bonanza. Así es la agricultura. Estamos claros de que hay épocas difíciles también. Ustedes van a paralizar tal vez ante el temor del fenómeno del niño el otorgamiento de créditos. No te podría decir efectivamente ese criterio si se va a dar una paralización. Lo que sí está claro es que hemos hecho un análisis ¿Mm? del comportamiento, algunos planes de contingencia que están en proceso de aprobación, es decir, previo a la llegada del fenómeno del niño. Bien. Una vez que llegue el fenómeno del niño, pues saber que habrá que darle otro trato y finalmente el proceso de reactivación. Entonces, como ves, estamos también trabajando en eso, es decir, no estamos esperando que nos llegue y aquí el aprendizaje es justamente replicar
el efecto de la pandemia. Y esto se logra, Daniel, cuando se hace algo debidamente en materia bancaria con el tiempo indicado. Tú decías, en el momento indicado. Entonces, para las siembras, digamos, del primer semestre o gente que se va a meter en cultivo de maíz o de ciclo corto para el 2024, ir trabajando desde meses atrás, ¿no? El mismo crédito. Sí, mira, es correcto. Y aquí hay que ser también muy, muy claros, ¿no? Muy honestos en que eh, hay un mundo de clientes. Como tú conoces, hay clientes muy pequeños que tienen media hectárea y hay clientes muy grandes que tienen sobre las 1000 hectáreas. Y claro, todos son nuestros clientes. Entonces hay que evidenciar uno a uno. Es decir, no podríamos generalizar y decir, esta va a ser la solución. Pero lo hemos llegado a eso. Mira, lo hemos incluso llegado a ver por cada segmento. Es decir, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿qué trato les vamos a dar? Bien. ¿Y cómo miras tú el negocio agrícola? ¿Es Pues interesante para el banco? claro que sí, mira, si lo vemos desde la perspectiva del Producto Interno Bruto, hoy Ah, por hoy el agrícola es la parte primordial, incluso en actividades de transformación. Y algo importante es de que no solo lo vemos como actividades primarias, sino lo asociamos a cadena de valor, porque finalmente cuál se ve afectada es la cadena, no solo el productor de maíz. Finalmente, como tú conoces, ese maíz luego se destina a dietas animales mm. y finalmente en escasez de maíz, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para garantizar que, por ejemplo, el sector agrícola disponga de alimento Es un balanceado? engranaje, correcto. El negocio maicero y en sí el sistema de balanceado maíz y carne pues, al año mueve más de $2 billones. Sencillo en Ecuador. Entonces, ahí yo le complemento lo que usted decía. Bueno, haga la invitación, Daniel. Yo creo que la gente, a veces por no conocer o por miedo, porque no, apenas uno le habla de bancos, el agricultor pequeño, ¿qué me van a prestar a mí? Si yo soy un pequeño, soy un mediano agricultor, no tengo empresa, no ando en carro bonito. Mira, aquí es claro, nosotros tenemos nuestras puertas abiertas Ujú. para todos aquellos clientes que tengan una actividad productiva. No, incluso no te hablo como agro, sino en general. Eh, los podemos atender. Algo muy importante es, ya puntualmente en agro, es nos adaptamos. Esta es la parte clave. Nos adaptamos al Habla cliente. del lenguaje del agricultor, se Es entiende. así, le entendemos y también hacemos que nos entienda. Le hablamos en un lenguaje Esto es un simple. negocio, sencillamente, esto es un negocio para ambas partes, ¿no? Sí, mira, y justamente eso es lo que nos garantiza que vamos a ser oportunos. Como te decía, si el día de mañana nos presentamos y asistimos, digamos, soy un cliente y tengo una necesidad de comprar un sistema de riego, porque se me acerca la época de verano, la necesidad es hoy. No, no puedo esperar 3 semanas. Eh, Peor si hablo para temas de fertilizantes o compra de alimentos. Entonces, hablamos de esa oportunidad. Es muy grande y estamos nosotros justamente para apoyarles. Por curiosidad, en el paquete en sí del crédito contempla un rubro asistencia técnica. Mira, no, como te decía, ese rubro realmente está en el tema de las alianzas comerciales. Ya, Nosotros lo que sí hacemos es evidenciar y direccionar, pero técnicamente asesorar, no. no, es que ya no se puede, ¿no? Pero Sí, 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 vea el desarrollo de la producción de arroz en el Perú, en el norte. ¿A qué se debe? A que se le obligaba asistencia técnica en el, bueno, eran unos créditos bastante blandos y de una organización sin ánimos de lucro, pero es necesario este aspecto, Daniel. Yo te agradezco muchísimo. Quería compartir, ya por último, solo por, si me permites, una claro. información global, y tal vez si nos das una luz, ya que estás metido en eso, permíteme acá, voy a compartir. Mira, este aspecto es del año 2022. Asobanca sacó esto sobre los créditos de la banca privada del sector agrícola. Han crecido un 30% en este año.
Y en términos globales, el crédito colocado al sector agrícola superó los 4.000 millones y el 71% fue otorgado de ustedes, el 22% cooperativas, el 6% las instituciones financieras públicas y el 1% restante lo hicieron mutualistas. Entonces, ustedes están en la misma línea de este incremento de crédito dirigido al sector primario. De los 3.168 millones colocados por los bancos privados, el 35% fue destinado para acuicultura morina, el 11% para cultivos de frutas tropicales y subtropicales y el 10% para la pesca marina y el resto se concentró en el cultivo de cereales. Aquí me imagino que el maíz es el que sobresale, cría de ganado, entre otros. ¿Coincide con los datos de ustedes del banco? Esto, Tal cual, mira, efectivamente, como tú mencionas, son esos sectores, sobre todo los que se han desarrollado. Como tú conoces, el sector camaronero, el sector acuícola prácticamente ha crecido, me atrevería a decir, exponencialmente en el último año o últimos 2 años. Y claro, sí, efectivamente las cifras son muy alentadoras y asimismo hay otros sectores que tienen un potencial súper grande como frutas tropicales y ahí incluido el tema de pitahaya. Son sectores que también nosotros lo estamos apoyando. Entonces, tengan esa tranquilidad los agricultores, los productores, de que aquí no hay un desconocimiento, aquí no hay un sector donde no les vamos a decir, por ejemplo, es cultivo de maracuyá y no lo financiamos. ecuatoriana debido a que genera cerca de 2.5